La prisión de los Cronos, acostumbrada a tener batallas noche tras noche, nunca había recibido una paliza como esa. Tanto el sótano como la fosa estaban completamente devastados. Enormes grietas recorrían las paredes y montañas de escombros cubrían distintos sectores. Si el techo seguía en pie, era únicamente porque había resistido de pura casualidad. La escalera, bloqueada por un derrumbe masivo bajo toneladas de roca, significaba que ya no había manera de escapar. La única posibilidad que quedaba era salir por la fosa, pero las paredes se elevaban por decenas de metros. Jacobo observaba esa realidad. Por más que lograra llegar hasta arriba, no sabía qué encontraría allí. No conocía ese mundo. No tenía idea de dónde estaban. Ni siquiera podía asegurar que la superficie fuera más segura que la prisión. Y cuando Zarak emergió de entre los escombros de la escalera, sin mostrar el menor daño sobre el cuerpo, un peso desagradable se instaló en su pecho. Era vergüenza. Kevin estaba arriesgando la vida contra Ontar y los hombres lobo. Eloy seguía oculto en algún lugar intentando influir en la batalla de cualquier forma posible. Él tenía que cumplir con su parte. Inmediatamente el chi recorrió sus piernas y explotó bajo sus pies. Jacobo salió disparado hacia adelante, pero luego repitió el proceso y se desvió a un costado, luego hacia el otro. Quería una trayectoria zigzagueante y errática que resultara impredecible. Era similar a lo que había hecho anteriormente en el aire, buscando confundir a Zarak. Cuando lo alcanzó desde el lado derecho, extendió las garras y lanzó un zarpazo directo hacia el Rey Demonio. Ni siquiera intentó comprobar el resultado. Antes de completar el movimiento, ya se estaba deslizando hacia otra posición. Ahora apareció detrás del Rey Demonio y volvió a atacar. Luego se desplazó otra vez, y otra más. Debía seguir atacando sin descanso, como un torbellino que rodeaba continuamente a su presa. Se movía tan rápido que parecía una ráfaga de viento girando alrededor de Zarak, mientras el sonido de sus garras resonaba por el lugar. Puedo sentirlo. La energía de esta cosa se está moviendo. Eso significa que está planeando atacar, pensó, y su armadura comenzó a brillar. La enorme garra de Zarak atravesó el espacio donde Jacobo se encontraba una fracción de segundo antes, pero Jacobo se dejó llevar por el impulso extra de su equipo. El ataque impactó solamente contra una pared. Toneladas de piedra explotaron en todas direcciones. Si me golpea una sola vez, estaría acabado. Así que no iba a permitirlo. Continuó obligando a su cuerpo a mantenerse en movimiento constante, lanzando sus garras sin detenerse a ver si lograba algo. Cuando volvió a percibir una alteración en el flujo de energía, la armadura hizo lo suyo y Jacobo escapó ahora de las dos manos de Zarak. Esta vez lo logró por apenas unos centímetros. Mientras se alejaba, pudo sentir el roce de las garras contra su pelaje. Zarak habló con sorna. ¿No te has dado cuenta? He estado conteniéndome todo este tiempo. Me gusta jugar con mi comida, especialmente cuando es un platillo tan interesante como tú. Jacobo no respondió y siguió el mismo patrón de ataque. Pero las corrientes de energía muerta aparecieron con mayor frecuencia, obligándolo a reaccionar cada vez más deprisa. Varias veces sintió las garras pasar tan cerca que creyó haber sido alcanzado. Sí, así. Saca lo mejor de ti. Tengo que empujarte hasta tu límite, llevarte al punto más alto y descubrir cuál es tu verdadero potencial. Solo entonces valdrá la pena comerte, y así evolucionaré. Y con esas palabras finalmente ocurrió aquello que Jacobo había estado intentando evitar. Una de las garras alcanzó su cuerpo y abrió un enorme corte desde el hombro hasta el centro del abdomen. La sangre salió despedida en todas direcciones mientras la fuerza del impacto lo arrancaba del suelo para lanzarlo por los aires. La piedra de la pared que lo detuvo se fracturó a su alrededor. Durante unos segundos todo le dio vueltas. Terminó apoyando una rodilla contra el suelo mientras tosía y escupía sangre.
Las heridas eran graves. Su regeneración seguía funcionando, pero tardaría en completarse. Si recibía otro ataque de ese nivel, la pelea terminaría. Entonces levantó la vista y por primera vez pudo observar a Zarak sin estar moviéndose a toda velocidad. No había conseguido nada, no tenía heridas visibles, ni siquiera mostraba señales de cansancio. No pongas esa cara. Llegaste a golpearme varias veces. El problema es que ya me curé. ¿Y sabes a qué se debe esto? Jacobo no respondió, pero tampoco se movió. Estaba intrigado. Porque tú y yo no estamos recorriendo el mismo camino. Los hombres lobo podemos evolucionar una y otra vez mientras sigamos alimentándonos. Cada criatura poderosa que devoramos deja algo de sí misma en nosotros y nos obliga a crecer. Es una cadena interminable. Cuanto más fuerte es la presa, mayor es la recompensa. Cuanto mayor es la recompensa, más lejos podemos llegar. Mírame. Todo lo que soy ahora lo conseguí siguiendo el instinto de devorar. Pero tú no. Había desprecio en las palabras de Zarak. Disfrutaba de tener a Jacobo en esa situación, pero al mismo tiempo la negación de su naturaleza lo indignaba. Podrías haberte alimentado de los cronos después de derrotarlos. Podrías haberte alimentado de otros hombres lobo. Tuviste innumerables oportunidades para crecer, para hacerte más fuerte, para descubrir hasta dónde podías llegar. Sin embargo, no lo hiciste. Y lo más curioso es que ni siquiera parece que lo hayas considerado, como si esa posibilidad jamás hubiera cruzado tu mente. Jacobo dio un paso adelante abriendo el hocico para responder, pero ni bien lo hizo oyó un ruido. Su armadura estaba llena de grietas. Las fracturas comenzaron a extenderse por toda la superficie, hasta que enormes fragmentos empezaron a desprenderse y caer al suelo. Y así todo el equipo se desmoronó. Con él se fue parte de la confianza de Jacobo. ¿Cómo se suponía que iba a derrotar a Zarak ahora? Ni siquiera con la armadura había logrado herirlo de forma permanente. Además, podía sentir que su transformación no duraría mucho más. Cada segundo consumía una cantidad descomunal de células mutantes. Todo el entrenamiento que había realizado, toda la preparación que había acumulado para enfrentarse a enemigos imposibles, parecía insuficiente ante ese monstruo. Lo peor era que Zarak ni siquiera intentaba rematarlo. Solo seguía observándolo, esperando. Fue entonces cuando sus sensibles oídos captaron unos gemidos débiles a su derecha. Un crono había quedado atrapado contra una pared derrumbada. El resto de los supervivientes de su raza permanecía refugiado en un rincón relativamente protegido, pero él había quedado separado de los demás, y en ese momento Jacobo comprendió algo. Vencer tenía un costo. Alguien tenía que pagarlo. Tendría que alimentarse y lo mejor era comenzar con ese crono. Un hilo de saliva descendió lentamente por un lado de su boca. Zarak lo notó y la sonrisa en su rostro se amplió con profundo entusiasmo. Era un depredador contemplando una presa que finalmente estaba empezando a comportarse como él deseaba. Mientras tanto, Eloy continuaba desplazándose con su sombra, eliminando hombres lobo de manera silenciosa. Cada vez que encontraba a uno aislado o distraído por el combate principal, su mano surgía para atravesar su cuerpo. Pero entonces vio a Kevin. El original había dejado de intentar atacar directamente a Ontar con sus látigos de sangre, porque ya era evidente que aquello no estaba funcionando. Los ataques explotaban, golpeaban y liberaban cantidades absurdas de energía, pero el campeón era inmune. ¿De qué demonios estaba hecho? Ahora Kevin luchaba contra hombres lobo y esperaba que eso sirviera de algo. Pero la herida en su cuerpo era profunda
Y como con Jacobo, su habilidad de sanación simplemente no era lo suficientemente rápida. Tal vez tenga que desactivar el viaje de sombras y pelear de manera más directa. Ninguno de estos dos está logrando nada. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Lo percibió por el rabillo del ojo. Una figura descendía desde la parte superior de la fosa. Al principio pensó que alguien había sido arrojado al interior, pero rápidamente comprendió que no era eso. La trayectoria era demasiado controlada. Aquella persona había saltado voluntariamente. Girando la cabeza, concentró toda su atención en esa figura. ¿Eran refuerzos? ¿Pero para quién? Aquel ser atravesó el aire y aterrizó varios segundos después sobre los restos del campo de batalla, con un impacto sorprendentemente ligero. No era un gigante como Zarak. No era un guerrero como Ontar. Era un hombre. Pequeño, delgado y de apariencia casi insignificante en comparación con los monstruos que estaban destruyendo la prisión. De todos modos, el rey demonio lo miró y una clara expresión de molestia apareció en su cara. Tenebrax, ¿qué haces aquí? Primo Immortus me envió para comprobar el estado de los campeones. Pero no creo que ni siquiera él hubiera sido capaz de imaginarse esto. Los hombres lobo dejaron de atacar de inmediato. Ontar también. Incluso retrocedieron varios pasos. No parecían más tranquilos ni menos peligrosos. Si acaso parecían estar conteniendo por la fuerza el impulso de lanzarse sobre sus enemigos. Pero fue algo instantáneo ante la presencia de Tenebrax. Kevin parpadeó varias veces confundido. Desde su lugar, con la respiración agitada, posó la vista una vez más en el recién llegado. Ahora que podía observarlo mejor, comenzó a notar detalles extraños. Poseía un cuerpo humanoide, pero de su espalda nacían un par de alas plegadas contra su cuerpo. No estaban emplumadas. Se formaban por membranas translúcidas. A la distancia daban la impresión de estar hechas de escamas extremadamente finas, casi como las de un pez, que reflejaban la luz con un brillo extraño. Y luego estaba la piel. Era de color azul oscuro. Ahora Kevin lo entendía. Tenebrax no pertenecía a la raza de Zarak. Le recordaba a las criaturas que había visto salir por el portal hace tiempo cuando buscaban rescatar a Jessica. Y eso era porque Tenebrax era el rey demonio de los Alertacos, una de las razas demoníacas más numerosas de todo el espacio rojo. Criaturas que podían encontrarse dispersas por incontables planetas. Así que te envió Primo Immortus, bramó Zarak de repente. ¿Piensas que voy a creerme eso? Si Primo Immortus tiene algo que decirme, que venga a decírmelo él mismo. Así que vete. Conoces las reglas. Cada rey demonio tiene libertad absoluta dentro de su territorio. Este es el mío. Lárgate de aquí y deja de meterte en mis asuntos. Tenebrax dejó escapar un largo suspiro mientras se masajeaba el puente de la nariz. Hablar con Zarak siempre era así. Créeme, si dependiera de mí, jamás pondría un pie en este asqueroso agujero. Sin embargo, tenemos un invasor problemático. El Primo Immortus ha ido a ocuparse personalmente de él. Tanto Kevin como Jacobo aguzaron los oídos al escuchar aquello. ¿Acaso se trataba de Diego? Zarak, por su parte, negó con la cabeza. La mezcla de incredulidad y sarcasmo en su voz era imposible de ocultar. ¿Primo Immortus enfrentándose personalmente a un invasor? ¿Acaso está tan aburrido? Antes de contestar, los ojos de Tenebrax fueron hacia Ontar. Uno de los reyes demonio ya había caído, y ese campeón no debía enterarse de eso de ninguna manera. Por eso eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. Mis órdenes son claras. Debo asegurarme de que los campeones no causen problemas. Si deciden hacerlo, tienes autorización para devorarlos. Eso incluye al que está aquí. Eso sí que sorprendió a Zarak. ¿Primo Immortus le daba permiso? ¿Después de todos estos años?
Mientras tanto, Tenebrax llevó su mirada más allá del campeón para posarla sobre Kevin y Jacobo. Parece que el invasor no es el único visitante que tenemos en este plano. Y sin más levantó ambas manos. Sobre sus palmas aparecieron 2 pequeñas esferas giratorias hechas de energía azul oscura. El color se volvió cada vez más profundo a medida que acumulaban poder. Del mismo modo que la energía muerta era una versión pervertida del aura de sangre, aquello parecía una versión pervertida de los ataques de agua de los Mermerials. Yo me ocuparé de ellos, anunció, y las esferas explotaron causando 2 enormes vórtices de energía que salieron hacia adelante. Uno iba hacia Kevin, el otro hacia Jacobo. Ninguno de los dos tuvo la intención de enfrentarlos directamente. Estaban heridos, agotados y eran perfectamente conscientes de que recibir semejante impacto significaría la muerte. Así que ambos intentaron apartarse. Pero entonces descubrieron que algo andaba mal. Con cada paso que daban, en vez de alejarse, se acercaban más al ataque. Una fuerza invisible tiraba de ellos. La gravedad había cambiado con los vórtices y los arrastraba hacia ellos. Kevin apretó los dientes. Jacobo intentó clavar las garras en el suelo. Ninguno logró detenerse. ¡Par de inútiles!, gritó una voz, y a continuación se escuchó algo cortando el aire a una velocidad increíble. El vórtice que avanzaba hacia Kevin desapareció, desvaneciéndose en el aire. El otro se desvió y terminó impactando contra uno de los costados de la prisión. Kevin y Jacobo observaron la escena sin comprender lo que acababa de ocurrir. Ante ellos, Tenebrax permaneció completamente tranquilo. Ni siquiera parecía sorprendido. Había uno escondido. Tras su manto de sombras apareció Eloy. Sostenía la espada negra que aún vibraba con energía tras haber sido usada. Con su habilidad había deshecho como si nada los ataques. Kevin y Jacobo comprendieron todo y corrieron hacia Eloy de inmediato. Tenían claro que sus posibilidades juntos eran mucho mayores que separados. Tenebrax fijó la mirada en la espada. Ya veo. Esa espada. Sus ojos se fijaron en el arma. Seas quien seas, me sorprende que seas capaz de blandirla. Felicitaciones. Pero de cualquier manera, esa cosa siempre ha sido un arma de doble filo. Eloy sintió cómo todos los músculos de su cuerpo se tensaban. ¿Cómo conocía el enemigo la espada? Y más importante aún, ¿a qué se refería? La respuesta llegó desde el interior de su mente. Te lo advertí, ¿no es así? Hay una razón por la que siempre permanecí en posesión de esa mujer. La voz de la espada retumbó en su cabeza como un golpe, con una fuerza que le causó una migraña profunda e insistente. Kevin notó que la mano derecha de Eloy, la que sostenía el arma, estaba temblando. Intentaba ocultarlo, pero era imposible engañar a alguien tan observador como él. Y desde el otro lado, Jacobo también percibió que había sudor recorriendo su rostro. El poder de la espada era monstruoso. Podía inutilizar habilidades, romper ataques e incluso alterar poderes que normalmente serían imposibles de contrarrestar. Sin embargo, ese poder tenía un precio. Cada vez que era utilizada, emociones ajenas comenzaban a recorrer el cuerpo de quien la empuñaba. Recuerdos oscuros que no le pertenecían. Voces de muertos, fragmentos de vidas extinguidas. Todo aquello atravesaba la mente del usuario. Luisa había sido capaz de soportarlo porque era una Erebus, y las emociones negativas la fortalecían. Pero Eloy no tenía esa capacidad. Aún así apretó los dientes y se obligó a mantenerse firme. ¿Qué importa si conoce la espada? Tengo la pulsera. La creó Alejo y puede que parezca algo insignificante, pero es un objeto de nivel asesino de dioses. Los dos bandos permanecieron inmóviles durante unos instantes, observándose en silencio a través de la destrucción de la prisión. Justo en ese momento de paz y silencio, Kevin sintió algo más, algo nuevo e inesperado. No provenía de ninguno de los presentes. No venía de Zarag, ni de Tenebrax, ni de los hombres lobo. La sensación descendía desde la parte superior de la fosa.
Como original, existía una conexión especial entre él y los demás de su tipo. No era una voz, tampoco palabras. Era una impresión que aparecía directamente en su mente. En este caso era Dimitri. El mensaje era débil y apresurado, pero lo bastante claro. Habían encontrado a Diego. Los ojos de Kevin se abrieron de par en par y una luz cegadora estalló en medio de la prisión. Parece que los tres se metieron en un buen lío. Él, Jacobo y Eloy giraron al mismo tiempo para encontrarse con Miko. Se había teletransportado de regreso. Me contarán luego lo que pasó, vámonos. Ustedes no irán a ningún lado, Gritó Tenebrax y la energía azul oscura explotó alrededor de su cuerpo y se extendió por el suelo como una marea viviente. Su efecto era intenso y absoluto. Los hombres lobo quedaron atrapados por ella y fueron obligados a doblar las rodillas hasta que sus cabezas terminaron estrellándose contra el piso. Estaban inmovilizados por completo. La ola de energía avanzó a toda velocidad hacia Miko y los demás, pero antes de que los alcanzara hubo otro flash de luz. Cuando la energía de Tenebrax llegó hasta ese lugar, ya no había nadie allí. Kevin, Jacobo y Eloy habían desaparecido. Kevin sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y tras un segundo volvían a aparecer. Pero el cambio y lo súbito de todo le hizo perder el equilibrio. Se tambaleó hacia adelante chocando contra Jacobo antes de conseguir estabilizarse. Al lado de ellos, Eloy también estuvo a punto de terminar en el suelo. La cabeza le palpitaba por culpa de la espada negra, pero antes de que pudiera caer, la mano de Miko lo sujetó con firmeza por el brazo. Ya está. Estamos lejos de la prisión, no se preocupen. Los tres levantaron la vista. Donde antes había paredes derrumbadas, sangre, escombros y monstruos, ahora solo existía un inmenso desierto que parecía prolongarse hasta el infinito. Por primera vez desde que habían llegado a aquel plano, los tres pudieron respirar. Habían estado convencidos de que iban a morir. Habían visto cómo todos sus planes se derrumbaban uno tras otro, cómo aparecían enemigos cada vez más fuertes, cómo cada nueva revelación volvía la situación más imposible que la anterior. Kevin ya no pudo seguir sosteniéndose. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas sobre la arena. Su respiración era pesada. La enorme herida que atravesaba su pecho seguía abierta. Las marcas de su cuerpo ardían. Sus brazos temblaban por el esfuerzo acumulado. Toda la compostura que había intentado mantener durante la batalla se vino abajo de repente. Miko se inclinó hacia él. Lo siento, pero necesitas ponerte de pie. Te curaré a ti y a Jacobo y después tendremos que irnos. Sé que estaban en medio de una pelea, pero créanme, lo que está pasando con Diego es muchísimo peor. De regreso en la prisión de los Cronos, Tenebrax lanzó un grito cargado de furia. La energía azul oscura que lo rodeaba y ya cubría gran parte del suelo creció aún más. Escamas azuladas aparecieron sobre partes de la piel de Tenebrax, extendiéndose luego por brazos, cuello y rostro. Los hombres lobo inmovilizados fueron los primeros en sufrir los efectos de todo eso. La presión sobre sus cuerpos aumentó todavía más, aplastando a varios de ellos, quitándoles la vida. Los pocos cronos sobrevivientes se vieron alcanzados por el efecto y cayeron al piso. Zarak se enfureció. Tenebrax, si ya se han ido, entonces ¿por qué sigues comportándote como un idiota? Si estás pensando destruir este lugar, tendrás que enfrentarte a mí. Sabes perfectamente que no te temo. La energía muerta alrededor del Rey Demonio respondió de inmediato arremolinándose con fuerza y luego saliendo disparada también. Cuando ambas energías colisionaron, el espacio pareció vibrar. Chispas de color rojo y azul estallaban constantemente allí donde entraban en contacto. Durante unos segundos ninguno de los dos se dio, pero finalmente fue Tenebrax quien retiró primero su energía. Las escamas comenzaron a desaparecer de su cuerpo y la presión que aplastaba a todos se desvaneció. No tenía sentido todo ese despliegue. Al fin y al cabo ya no había ningún enemigo presente. Zarak, debemos hablar en privado. Zarak gruñó por lo bajo, pero no discutió. Los hombres lobo comenzaron a ponerse de pie.
Los pocos cronos que seguían vivos hicieron lo mismo, aunque apenas podían mantenerse erguidos. De toda su raza solo quedaban 6. Ontar, limpia este lugar. Trae también un nuevo grupo de cronos. En cuanto al resto de ustedes, no molesten hasta la próxima noche. El infierno de los cronos continuaría, pero el único que se quejó fue el campeón. Espera, todavía tengo preguntas sobre lo que le ocurrió a mi hermano. Los enormes ojos rojos de Zarak brillaron con intensidad. Ya te he dicho mucho más de lo que mereces saber. Los músculos de Ontar se tensaron. La furia seguía allí dentro de él. También todas sus dudas. Pero delante de él ya no estaba solo Zarak, sino Tenebrax también. Enfrentarse a un rey demonio ya era imposible. Enfrentarse a 2 al mismo tiempo era una sentencia de muerte. Así que bajó la cabeza y aceptó la orden. Mientras el campeón comenzaba a reunir a los supervivientes, los hombres lobo iniciaron el ascenso por las paredes de la fosa, regresando poco a poco a la superficie. Sus enormes garras se clavaban en la roca mientras trepaban en silencio, aunque el hambre y la frustración seguían brillando en sus ojos rojos. Mientras tanto, Ontar tenía la vista perdida. La imagen de Rennie aparecía una y otra vez en sus pensamientos. Verlo allí, escuchar su voz y sentir durante un breve tiempo que todavía existía, había despertado una esperanza que ni siquiera sabía que conservaba. Luego aquello había desaparecido de golpe, arrancado de su interior de una forma casi cruel. No sabía cuánto de lo que había dicho Zarak era real. No sabía si aquellos extraños realmente lo habían engañado. Lo único que era cierto era que Rennie estaba muerto. Aquella realidad le pesaba más que cualquier cadena. Por su parte, Zarak y Tenebrax avanzaban hacia la escalera bloqueada. Los enormes fragmentos de roca que obstruían el paso fueron apartados con las manos desnudas. Piedras capaces de aplastar ejércitos enteros eran empujadas a un lado como si apenas pesaran. Era especialmente extraño ver cómo el pequeño rey demonio de los alertacos podía hacer eso sin esfuerzo alguno. Pero en medio de su accionar, Tenebrax observó de reojo lo que pasaba en el resto de la prisión. ¿Qué ocurrió realmente aquí?, preguntó luego por lo bajo. Zarak continuó moviendo una enorme roca sin siquiera mirarlo. ¿A qué te refieres? Vamos, es evidente. Tu campeón intentó rebelarse. Las manos de Zarak se detuvieron apenas un instante antes de volver al trabajo. Lo tenía todo bajo control. Es un idiota que fue engañado por unos extraños y creyó que podía tomar decisiones por sí mismo. Nada más. Tenebrax permaneció en silencio. Además, incluso cuando pensó que estaba rebelándose, terminó luchando contra los intrusos y ayudándome a mí. Como siempre. Acabas de verlo con tus propios ojos. Le di una orden y la obedeció. Sigue haciendo exactamente lo que le digo. Tenebrax siguió retirando escombros mientras ocultaba cuidadosamente su expresión. Aquello no le gustaba en absoluto. Las rebeliones no comenzaban de un día para otro. Siempre empezaban con dudas, preguntas y pequeñas escaramuzas que parecían insignificantes, hasta que ya era demasiado tarde. Si Primo Immortus llegaba a la conclusión de que el campeón estaba comenzando a escapar de su control, no dudaría ni un instante en castigarlo. Por lo tanto, lo más prudente sería permanecer allí durante un tiempo, asegurarse de que nada se saliera de control. Pronto, Zarak y él atravesaban el nivel superior de la prisión, aquel lugar repleto de pilares manchados de sangre seca y montones de cadáveres acumulados contra las paredes. Zarak caminaba al frente sin siquiera mirar a su compañero ni una vez. Cruzó una enorme puerta de piedra y entró en una sala separada. Era considerablemente más pequeña que el salón principal, pero mucho más elaborada. Columnas ornamentadas se alzaban a ambos lados. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas. Todas y cada una de ellas representaban a hombres lobo en distintas batallas y cacerías.
Se los veía cazando y devorando Cronos, pero también a otras criaturas. El lugar tenía más aspecto de galería que de otra cosa. Sin embargo, al fondo se encontraba un gran trono tallado en una piedra de tonos pastel. Zarak tomó asiento allí sin decir una palabra. Tenebrax permaneció de pie con una mueca divertida y condescendente en el rostro. Por supuesto que crearías un lugar donde sentirte como un rey. Dime lo que tengas que decirme y luego lárgate. Tenebrax caminó hacia la pared más cercana y se reclinó contra ella, perfectamente relajado. No quise mencionarlo delante del campeón, pero Kronker está muerto. El contraste entre su actitud y las palabras que había pronunciado hizo que Zarak perdiera la compostura. Sus ojos se abrieron y su mandíbula se tensó. Ahora comprendo por qué Primo Immortus había decidido actuar personalmente. Kronker no era cualquier rey demonio. Eso lo sabían todos. ¿Quién podía haber sido capaz de matarlo? ¿Quién era ese invasor tan poderoso? Como si hubiera leído exactamente lo que estaba pensando, Tenebrax volvió a hablar. El responsable se llama Diego. Es un vampiro al que Primo Immortus ha estado vigilando desde hace mucho tiempo. Con eso Zarak terminó de estallar. ¿Un vampiro? Su labio superior se levantó mostrando todos sus colmillos. Tenebrax sonrió. Parecía que ese idiota al fin estaba empezando a comprender la dimensión del problema que tenían entre manos. Sí, de todas las posibilidades imaginables fue un vampiro. Ahora entiendes por qué debemos mantener esto en secreto, ¿no? Primo Immortus se encargará personalmente de él. Triunfará, no hay duda. Puede que ese vampiro haya logrado matar a un rey demonio, pero jamás podrá enfrentarse a él. Zarak permaneció callado, respirando hondo y tratando de recuperar el control de sí mismo. Esa noche había sido larga y había estado demasiado llena de altibajos. Tenebrax se dio cuenta de su distracción y decidió que era el mejor momento para avisarle que no se iría a ningún lado pronto y darle el resto de las noticias. Mientras tanto, yo vigilaré a tu campeón. Por otra parte, Primo Immortus se comunicó conmigo justo antes de que llegara para transmitirme una nueva orden. Zarak se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué orden? Debes entrenar a tu ejército. Prepararlos. ¿Para qué? Tenebrax al fin dejó su pose relajada para dar unos pasos hacia el trono. Sus ojos no se movieron de los de Zarak. Los vampiros son una creación de Primo Immortus. Tú lo sabes mejor que nadie. Sin embargo, han sobrevivido mucho más allá de su propósito original y, como puedes ver, se han convertido en una molestia considerable. Los recuerdos regresaron inmediatamente a la mente de Zarak. Recuerdos que prefería mantener enterrados. Tenebrax detuvo su andar. Es hora de que completes la vieja tarea en la que ya fracasaste una vez. Ahora no puedes fallar. Zarak se puso de pie como un resorte sin poder contener la ira que se acumulaba en su interior. ¿Y cómo se supone que voy a regresar siquiera al espacio dorado? Bueno, parece que hay más de un invasor en este plano. De alguna manera todos ellos encontraron la forma de llegar hasta aquí. Y eso significa que también existe la forma de volver. Yo en tu lugar empezaría por ellos. Sus ojos se estrecharon. Una sonrisa fría apareció en su rostro. Solo recuerda una cosa, Zarak. No puedes dejar ni a un solo vampiro con vida. Primo Immortus los quiere muertos a todos. Eliminados para siempre.